Tengo un recuerdo de cuando yo estaba en la universidad, en una clase, así como esta. De repente una compañera se levanta, empieza a manotear fuertemente, todos nos asustamos, la volteamos a ver y no sabíamos qué estaba pasando. De repente otra compañera se levanta atrás de ella, la toma, la agarra y le aplica la maniobra de Heimlich. Mi compañera se estaba ahogando con un hueso de durazno en su garganta. Si la otra compañera no hubiera sabido lo que le estaba pasando y no hubiera sabido qué hacer, nuestra compañera se hubiera muerto allí. Y hubiéramos nosotros sido testigos de una muerte por no saber qué hacer. Lamentablemente esta es la situación que se presenta una y otra vez en nuestras iglesias. Hace algunas semanas, 2 para ser preciso, platicaba con la hermana de un pastor de una iglesia y me decía que había llegado una mujer a su iglesia que había sufrido abuso sexual y que no sabía qué hacer, no sabía qué decirle, no sabía, que estaba en blanco, que no podía ayudarla y que en el pasado conoció a otras 2 mujeres con la misma situación y no supo qué hacerles y no las pudo ayudar y se concretó únicamente a orar por ellas y nunca supo qué pasó con estas mujeres. En los últimos años, como yo les comentaba ayer, Dios nos ha traído a mi esposo y a su servidora a un área de servicio en la iglesia donde nos ha permitido ayudar, ministrar, discipular padres, jóvenes, chicas, chicos en el área de quebrantamiento sexual, más específicamente en la atracción al mismo sexo. Durante estos años hemos escuchado historias de pastores y de líderes que no saben qué hacer con una persona que manifiesta que tiene atracción al mismo sexo o que se ha declarado abiertamente homosexual. En nuestra iglesia alguna vez llegó un pastor reconocido y mi esposo muy contento iba a haber un evento para capacitar iglesias para este tipo de situaciones y se acerca, lo saluda y le comenta sobre este evento. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este pastor? Esas personas no cambian, sin saber que tenía frente a él una persona transformada por el poder de Dios. Y esto lo vemos vez tras vez. Llega gente muy necesitada y la iglesia está con tanta incapacidad, mis hermanas, que no sabe qué decirle a las personas. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que el mundo sí tiene respuesta para las personas. Les dice, vente para acá, eres bien recibido, disfruta, goza, aquí te abrazamos. Nosotros sí sabemos cómo recibirte y tratarte. Y muchas veces como iglesia no tenemos ni la preparación ni el conocimiento para brindar esa ayuda, seguimiento, consejería, acompañamiento pastoral, que es lo que la gente está necesitando. Hoy vivimos en un mundo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Las leyes hoy se oponen a que nosotros podamos ayudar a una persona que desea salir de este tipo de vida. Incluso ahora nos está impidiendo de alguna forma, o las leyes así se están encaminando para guiar y formar a nuestros hijos en una vida heterosexual. Hoy el reto de la iglesia es muy grande, muy, muy grande. Gracias a Dios, hoy hay iglesias que empiezan a tomar conciencia de esta necesidad de prepararse sobre el tema. Pero lamentablemente, hermanas, tengo que decirles que el por qué han llegado a hacer esto es porque en la mayoría de los casos, el hijo del pastor o de un líder o parte de una familia está sufriendo con uno de sus miembros que ha vivido un quebrantamiento sexual y ahora manifiesta que tiene una atracción al mismo sexo.
o se ha declarado abiertamente una vida homosexual, y por eso la iglesia se ha despertado a esta necesidad. Nosotros podemos ver que hay pastores que se están empezando a capacitar, que están buscando la manera que sus iglesias sean capacitadas, y también hemos visto con mucha tristeza en nuestro corazón que hay personas que se han acercado, han preguntado, han estado preocupadas, pero también se han ido como si nada, no han hecho nada y simplemente han dejado las cosas como están. Yo les puedo decir y testificar que el cambio es posible, pero requiere, hermanas, de un esfuerzo conjunto entre la iglesia, la familia y el quebrantado. Cuando nos unimos para hacer este trabajo, hay una mayor respuesta, y el quebrantado es restaurado de manera más eficaz. Conocemos varios casos en que se ha involucrado la iglesia, la familia y el quebrantado. Y vaya que el quebrantado avanza, ve los cambios, ve el poder de Dios en su vida. Conocemos un caso donde la iglesia se ha involucrado, en la familia solo el papá decidió involucrarse, la mamá empezó y terminó diciendo, es que yo me siento mal en un grupo de apoyo porque estoy escuchando historias muy tristes y a mí me deprime, entonces yo ya no quiero saber nada, sabiendo que su hijo está viviendo ese tipo de vida. Y el papá está bien metido, involucrado, consciente de la necesidad de su hijo, acompañando a su hijo, pero el hijo tampoco quiere nada. Entonces, el que está luchando es el papá y la iglesia le está apoyando. Confiamos en que pronto el quebrantado esté respondiendo, y vemos luces de parte de Dios en la vida de este joven. Hablar de la preparación de la iglesia significa que cada uno en lo particular debe prepararse, no solamente el líder, el pastor, el líder de jóvenes o la persona encargada de la escuela dominical, no, todos tenemos que estar preparados. Hablar de que la iglesia es una comunidad de restauración implica de que cada uno de sus miembros esté listo, capacitado, preparado para saber qué hacer, cómo ayudar a la persona con quebranto sexual. Y quisiera que fuéramos viendo algunos conceptos importantes para ir entendiendo qué es la sexualidad. Es el conjunto de condiciones físicas y fisiológicas propias de cada sexo. Conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Y aquí cabe la pregunta que ya de alguna manera Oli nos ha comentado: ¿cuántos sexos existen? Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios no creó un tercer sexo. Nadie nace siendo homosexual, no existe evidencia científica comprobada de que exista un llamado gen homosexual, no nace un bebé con atracción al mismo sexo o una bebita sintiéndose hombre. Todo es producto de la crianza, del desarrollo y del entorno en que el niño se desenvuelve. Desde la concepción, los varones son totalmente diferentes a las mujeres. Todas las células del cuerpo masculino son diferentes a las células del cuerpo femenino. Hay enormes disparidades entre un hombre y una mujer. El varón se dispuso para la mujer y viceversa. Hoy la sociedad moderna rechaza el diseño de Dios, la sexualidad natural, y establece para ellos que la pareja heterosexual representa
limitantes y la tacha de represora. Dios dispuso que la sexualidad fuera disfrutada entre un hombre y entre una mujer dentro del matrimonio, en amor y con respeto mutuo. ¿Cuándo hablamos de que hay una sexualidad quebrantada? Una sexualidad quebrantada es aquella que no está funcionando, la siguiente, que no está funcionando de acuerdo al diseño de Dios, que no está siendo practicada de acuerdo a los principios bíblicos. Cualquier práctica fuera del orden divino es pecado sexual. Y existen diferentes formas de quebrantamiento sexual: la pornografía, la masturbación, las relaciones prematrimoniales, el adulterio, la pedofilia, la pederastia, la homosexualidad. Cualquier persona con atracción al mismo sexo es una persona con quebranto sexual, pues su percepción de ella misma ha sido quebrada, ha sido rota, ha sido lastimada y se encuentra viviendo lejos del diseño de Dios. Además, pudiera estar teniendo prácticas sexuales fuera del orden de Dios. Y digo pudiera porque una persona con atracción al mismo sexo no necesariamente puede llevar o tener una vida o una relación con alguien de su mismo sexo. Conocemos el caso de un copastor que él sabía y estaba viviendo una lucha con atracción al mismo sexo que nadie conocía. Él, en un acto de honestidad, va con la pastora de su iglesia, con los líderes de su iglesia, les platica lo que estaba viviendo, esa lucha que él estaba teniendo. Se va a su casa muy tranquilo, llega el domingo, llega a la iglesia y resulta que ya toda la iglesia lo sabía. Lo condenaron, lo rechazaron, tuvo que salir de su iglesia sin saber qué hacer y sin haber hecho nada más que decir: siento esto que está en mí. Y no necesariamente estaba viviendo una vida homosexual, una vida con otra persona, estaba teniendo una lucha en su interior solamente. ¿Cómo es que Dios se hace presente en este mundo a través de su iglesia, expresando su amor y siendo esa comunidad de restauración para el quebrantado sexual? Vamos a ver Isaías, bueno, aquí es Lucas, en Isaías y en Lucas encontramos el mismo pasaje. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a predicar el año agradable del Señor. Quisiera, hermanas, que ustedes pudieran enfocarse en las letras rojas. En primer lugar dice: me ha enviado. Hermanas, necesitamos como iglesia reconocer nuestro llamado, el llamado a ser enviadas a los abatidos, a los quebrantados, a los que están cautivos. El propósito de Dios al haber sido rescatados es ser enviados a los perdidos. Necesitamos entender nuestro llamado porque solo así vamos a poder responder a Él. Si no entendemos que hay un llamado, hermanas, no vamos a hacer nada. Necesitamos identificar ese llamado. Señor, tú para esto me rescataste, para esto me llamaste. En segundo lugar, es portadora de buenas nuevas. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hemos olvidado, hermanas, en la práctica que el evangelio es para todos. No debemos excluir a nadie. A este no porque está borracho y no me va a entender.
Hace unos días mi hijo, uno de mis hijos, que está yendo, gracias a Dios, y para la gloria de Dios lo testifico, él estudia en la Ciudad de México, está yendo a una universidad con otros compañeros a predicar el Evangelio. Ellos dicen, vamos a repartir paletitas cristianas. Dice, mamá, le compartí a un joven, estaba medio borracho, pero yo le compartí. Qué bueno, hijo, qué bueno. No podemos decir a este no porque se viste como mujer, a este no porque es homosexual. No podemos excluir a nadie. El Evangelio es para todos, absolutamente todos. Y también hay algo que no podemos olvidar, hermanas, es que el poder de Dios para transformar a una persona está en el Evangelio. Está en el Evangelio. El Evangelio es el que va a transformar a la persona. En el Evangelio encontramos la salvación para sus vidas, la transformación, el dunamis de Dios es el que trae al quebrantado a un cambio real, profundo, verdadero, eterno. Y eso es lo que les tenemos que compartir, sin excluir absolutamente a nadie. Muchas veces hemos oído decir, es que no sé qué decirle a un homosexual, ¿no es cierto? Hermanas, tenemos que decirle lo mismo que le decimos a cualquier perdido, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que ellos están necesitando, el Evangelio, el dunamis de Dios, el poder de Dios en sus vidas que los va a transformar, que va a llenar sus vacíos, sus carencias, que les va a dar afirmación, que les va a dar la aceptación y que les va a traer una nueva identidad a sus vidas. Eso es lo que les tenemos que dar a ellos. El profeta Isaías, en visión que ve al Señor, el Señor le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? Isaías dio la respuesta correcta, heme aquí, envíame a mí. A veces en la práctica, hermanas, nosotros estamos rechazando este llamado para ir a los perdidos. ¿Cómo vas a responder tú al llamado de Dios a los quebrantados de corazón? La siguiente es que la iglesia restauradora es una iglesia amorosa y veraz. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así es como fuimos tratadas por Dios. Misericordia, del latín misere, cordis, del corazón, eia, hacia los demás. Un corazón hacia la miseria, la necesidad de los demás. La misericordia nunca va a estar completa sin la capacidad de empatizar con los sentimientos de los demás. La llamada empatía implica la intención de comprender las emociones, buscar saber, conocer y ponerse en el lugar de la otra persona. La principal forma de mostrar misericordia, hermanas, es amando. Dios es amor. Y Él desea que nos amemos y que amemos a todos los que nos rodean, pero que los amemos como nos amamos a nosotros mismos. Tenemos que empezar a ver a las personas con quebrantamiento sexual de la misma manera en que Dios las ve. Como quebrantados, como necesitados. Dios se encarga de sanar los corazones, pero Él nos manda a vendar sus heridas. Dios hace la obra interna que nosotros no podemos hacer. Pero hay una parte importante que como iglesia tenemos que hacer. Cuando Dios nos dice que amemos al prójimo, no lo tenemos que rechazar, no lo tenemos que denigrar, no tenemos que despreciarlo, por el contrario, debemos abrir nuestros brazos a ellos, recibirles, aceptarles, amarles, escucharles, abrazarles. Mis amadas hermanas, nunca tengan temor al contacto físico con alguien que sea declarado abiertamente homosexual.
no pasa nada, ellos necesitan ese amor. Claro, este contacto debe ser sano, limpio, adecuado, correcto. El amor, hermanas, debe saturar nuestras interrelaciones, incluyendo a las personas con atracción al mismo sexo. En su búsqueda por ayuda, muchas personas con este quebrantamiento han llegado a la iglesia, pero lamentablemente han salido juzgadas, señaladas, despreciadas, no comprendidas, no escuchadas y mucho menos amadas. Es como si no hubiera un lugar para ellas dentro de la iglesia. Si hay un lugar donde cualquier humano debe sentirse amado y aceptado, ese debe ser la iglesia. Y eso depende de cada uno de nosotros. Cada persona tiene problemas, hermanas, que no conocemos. Todos tienen una historia detrás que Dios conoce perfectamente, que a lo mejor nosotros no conocemos, pero que por algo Dios ha traído a esa persona a la iglesia, porque conoce su historia, porque conoce su quebranto, sus necesidades, y la trajo por algo, y necesita usarnos a nosotros, que seamos esos instrumentos de Dios para recibirles, amarles, aceptarles. No podemos emitir ningún tipo de juicio sobre estas personas. Es muy importante que cuando llega alguien, amadas hermanas, esa persona sea retenida en la iglesia por el amor que se le prodiga. Por otro lado, nunca debemos de dejar de hablar la verdad. No podemos separar la misericordia y la verdad. Pero no puedo decir la verdad de forma hiriente y dura. No, es que tiene que saber lo que dice la Biblia. Es que así dice la Biblia. Y llegamos de manera ruda con las personas y hablamos y le decimos, estás mal, estás en pecado, esto no se hace. Ni siquiera Jesús. Él nos dio el ejemplo de cómo tratar a las personas con quebranto sexual. Él teniendo a la mujer adúltera frente a él, sorprendida en el mismo acto del adulterio, cuando la querían apedrear, ¿cómo la trató Jesús? Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Y él le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amor y verdad. Y la dirección que ella tenía que seguir a partir de ese día en su vida. Vaya ejemplo, hermanas. Y Jesús conocía plenamente la historia de esa mujer. Toda su historia Él la conocía. Por eso Él podía tratarla de esta manera. Él podía saber sus necesidades, Él podía saber las palabras correctas y adecuadas para el corazón de esa mujer en ese momento. Dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Qué hermosa verdad para un cautivo, ¿no creen? Podemos decir la verdad a aquel que necesita, pero si no está acompañada de amor, probablemente no hará aquello para lo que fue enviada, aunque exista la verdad que lo va a hacer libre. Quizás escuchará más fuerte nuestro rechazo y nuestro juicio que el amor de Dios y su verdad para que esa persona sea libre. Por eso es tan importante conocer las causas que llevan a una persona a la atracción al mismo sexo, porque cuando nosotros podemos comprender por qué la persona se encuentra en esa condición, qué lo llevó a ese momento, eso no solamente nos va a llevar a ser comprensivos, sino también a ser compasivos, misericordiosos y sobre todo amorosos con la persona. Pero una vez que un quebrantado ha sido abrazado, ha sido recibido en la iglesia y aceptado al Señor como su Salvador, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer con ese quebrantado?
Mis amadas, inicia un proceso de desaprender y aprender. Un proceso de formación y transformación en su vida. Pero ¿cómo se da esto? A través de un discipulado integral, profundo, estratégico y continuo. Dice Mateo 28, 19 al 20, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Algunas veces hay quienes han preguntado, ¿y cuál es el secreto? ¿Cómo ayudamos a un quebrantado? Discipulándolo. Es nuestro llamado, es parte del llamado. Ya hicimos la primera parte, lo recibimos, lo abrazamos, le mostramos amor, le dimos el evangelio. Hay que continuar con la labor, hay que discipular a la persona, y cuando hablamos de un discipulado integral, hablamos de acompañar al quebrantado en su camino de crecimiento, en conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo como una persona real y transformadora, ayudándola a aplicar las verdades bíblicas profundas, poderosas, las promesas y mandamientos para la vida de la persona, para sus necesidades, para sus crisis, para sus tentaciones, llevándole a abrazar cada verdad respecto a su identidad, su nueva vida en Cristo, acompañarle y para que pueda experimentar en su día a día el poder transformador de Dios. ¿A través de qué? De un proceso de restauración, sanidad y madurez. Esta parte, según lo que yo les platicaba ayer, es la parte que no tuvo mi esposo. Una restauración de mente, la mente tiene que ser renovada, rompiendo paradigmas y mentiras, un cambio en su identidad, que se pueda identificar y reconocer, ya sea que sea hombre o que sea mujer, que se pueda identificar y reconocer y vivir como hijo o como hija de Dios, en su sexualidad, reorientándola nuevamente, viviendo en pureza y santidad día a día, en una limpieza de espíritu, alma y cuerpo de manera integral, sanando todas sus heridas, las heridas del alma por rechazo, por abuso verbal, emocional, abuso sexual, por rupturas relacionales. Cualquier tipo de herida que esta persona tenga necesita ser atendida dentro de este proceso de restauración, sanidad y madurez. Y de madurez siendo nutrido espiritual y emocionalmente para que él pueda llevar una vida de sobriedad dentro de la nueva vida y identidad que Cristo le ha dado. No sé si ustedes en sus iglesias, cuando aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador, fueron discipuladas. Yo personalmente no. Y creo que la mayoría no ha sido discipulado. Mi esposo no fue discipulado de esta manera. Él simplemente aceptó al Señor Jesucristo, bienvenido, aquí puedes hacer, servir, aquí vas a conocer y demás. Cada 8 días ven a la iglesia. Él por su cuenta aprendió, empezó a conocer al Señor, buscó quien le ayudara a conocer de las Escrituras, pero hasta allí. En muy pocas iglesias se está preparado, capacitado, listo para la otra parte a la que fuimos llamados, la de discipular a las personas. Hay muchos convertidos en las iglesias. Yo creo personalmente que muchos están sentados en sus asientos porque no han sido discipulados, porque si fueran discipulados entenderían cuáles son sus dones, cuál es su llamado, y que no tienen que estar en un asiento, que tienen que levantarse, que hay algo que tienen que hacer que Dios les ha dotado, para lo que Dios les ha dotado y les ha dado para que hagan dentro de la iglesia. No debiera haber hermanos sin hacer algo dentro de la iglesia desde que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Y también creo que en muchas iglesias no se discipula porque discipular requiere tiempo, requiere entregar esfuerzo, dinero y tiempo. Y muchos no están dispuestos a hacer eso.
La iglesia restauradora también es una iglesia confidente, un lugar seguro para abrir el corazón. Dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Mucha gente no está siendo restaurada en las iglesias porque no han encontrado confidencialidad. Muchos quebrantados con los que hemos platicado nos dicen, es que hasta ahora no he sabido con quién abrir mi corazón, no sé a quién contarle, para empezar ni a sus papás, ni a familiares cercanos. En algún campamento de jóvenes preguntábamos a quién es la persona que menos le abrirías a tu corazón, y los jóvenes, alguno por ahí contestó, dijo al pastor, o sea, al pastor no le abriría su corazón. Entonces, hermanas, imagínense la crisis en las que nos encontramos, donde la gente no encuentra la seguridad para poder abrir su corazón y saber lo que está viviendo. A veces cuando abrimos nuestro corazón al pastor o a un líder o a una hermana, corremos el riesgo de que después todo el mundo lo sepa, ¿no? Y que vienen y dicen, mira, la hermana, tengo una carga muy grande, y pues creo que pues necesitamos orar más por esto que está pasando, y le platicamos todo lo que nos dijeron, y al final terminamos muy espiritualmente diciéndole para que ores, ¿no? Cuando alguien abre su corazón, mis hermanas, está depositando toda su confianza en nosotras, creyendo que recibirá confidencialidad y tendrá un lugar seguro para ello. Pero como iglesia traicionamos su confianza cuando revelamos aquello que nos ha sido confiado en secreto. Debemos aprender a ser discretas y confiables como personas y como iglesia. La persona que se acerca a abrir su corazón, créanme, hermanas, es porque está tan necesitada, tan lastimada y ya no sabe qué hacer y no encuentra la mejor otra alternativa, y por eso abre su corazón. Imagínense que después de eso se sienta traicionada. Lamentablemente muchas personas heridas y quebrantadas o en pecado, lejos de sentirse seguros, terminan saliendo de la iglesia señalados, evidenciados y juzgados, sin el deseo de volver a la iglesia, lamentablemente. La honestidad de quien abre su corazón debe ser correspondida con discreción total. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dentro de la consejería bíblica manejamos una práctica muy importante que se llama rendición de cuentas, la cual es necesaria para confrontar a los discipulados con verdad y con gracia, para poder lograr una vida de transparencia, una vida libre de hábitos pecaminosos y de adicciones. Pero hay un propósito, hermanas, en la confesión mutua de los pecados. La palabra confesión, o cuando habla ahí de confesaos, hermana, es muy interesante la palabra confesar. Para empezar, esta palabra en hebreo significa declarar lo mismo. Lo mismo que Dios dice sobre ese asunto es lo que yo tengo que decir. Reconocimiento, confesión pública de pecados. Pero en otro sentido, también significa comprometer, acordar o hacer acuerdos. En este sentido, cuando un hermano nos dice que está teniendo algún tipo de problema, alguna situación, y nos puede platicar lo que él está viviendo, y nos puede decir, es que, por ejemplo, es que tengo problemas con la pornografía. Llego a casa después del trabajo y empiezo a revisar mis WhatsApp, y de repente cuando estoy solo ya me estoy dando cuenta que ya estoy viendo pornografía. Estoy viendo cosas inapropiadas. Entonces,
Obviamente lo primero que hay que decirles, confiesa tu pecado, arrepiéntete, pero dentro del consejo que se les puede dar a ellos es, mira, vamos a partir de ahora a hacer lo siguiente, tratando de ayudar a la persona. Vas a tomar tu dispositivo cuando llegues a tu casa y has revisado todos tus WhatsApps y todo lo que tengas que atender, etcétera, y se lo vas a entregar a tu esposa, si es un hermano, una hermana, bueno, a alguien en casa se los vas a entregar y les vas a decir, mira, te traigo esto, quiero que me lo guardes, me estoy desintoxicando y aquí lo voy a dejar, ¿no? Que de alguna manera pues tiene que ver con el asunto. Y en ese tiempo en el que tú antes veías pornografía, ahora vas a programar y te vas a poner a hacer un devocional o a memorizar versículos de la Biblia. Le podemos dar un pasaje apropiado y adecuado para que se lo empiece a memorizar. Es decir, vamos a hacer una práctica que se llama, o que es un principio de sustitución, que la Biblia nos muestra muchos principios de sustitución. Por ejemplo, la Biblia nos dice, desecha las mentiras, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Hablar con verdad, ¿no? No es solo desecho mentiras, ahora tengo que hablar con la verdad. El que no trabajaba, ahora que trabaje. Y así podemos encontrar muchas cosas. Entonces vamos a hacer este tipo de práctica, pero acordamos esto con la persona. ¿Y qué pasa cuando nosotros volvemos a encontrarnos con la persona y le decimos, a ver, ¿qué pasó en la rendición de cuentas? ¿Cómo te ha ido? No, pues pues sí me resultó una vez, la segunda ya no le entregué mi dispositivo, etcétera, etcétera. Esta parte es la que habla de confesar, no solo que ellos a la hora de que se arrepientan declaren lo mismo que Dios acerca de su pecado, también vamos a hacer acuerdos, ¿no? Si él no lo hace, tenemos que animarlo a que siga adelante. ¿Por qué? Porque es una lucha que ellos están viviendo día tras día y que se tiene que ir reforzando y acompañando poco a poco. Es un proceso en el que él tiene que ir avanzando. Cuando dice, confesaos vuestras ofensas, hermanas, yo no sé si ustedes han visto alguna vez en el original a qué se refiere esta palabra. No se refiere a que yo ofendí a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, no. La palabra significa y se traduce como pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados, dice, unos a otros. Pero hay propósito, hermanas, para confesar estos pecados. ¿Cuál es el propósito? Para que seamos sanados. Obviamente no se trata de andar publicando nuestros pecados a todo mundo. Tampoco, ¿no? Es que la Biblia dice que tengo que confesar mis pecados unos a otros, entonces pues yo me la paso diciendo mis pecados a todos. No, hermanas, necesitamos que haya personas preparadas, listas, capacitadas para poder ayudar a las personas que necesitan confesar algún pecado para poder ser ayudada y que se pueda conseguir el propósito que Dios tiene al hacer esta práctica, que es la sanidad de su vida. No se trata nada más de publicar toda mi vida, ¿no? Obviamente todo esto debe ser a través de la oración y del acompañamiento. Capacitada con conocimiento. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Necesitamos primeramente tener un conocimiento profundo de las Escrituras, que cuando alguien pida un consejo, brote de nuestra palabra, hermanas, la palabra de Dios, consejo sabio. A veces escucho, mi esposo y su servidora somos líderes de jóvenes en nuestra iglesia, y de repente escuchamos cómo dan consejos otras personas, o iguales, entre ellos iguales, jóvenes que dicen, como siempre, ¿no? Por ahí en las iglesias siempre el joven que piensa que es muy espiritual y se la pasa dando consejos a todos, y luego dice uno, mejor no digas nada, ¿no? Escuchamos con frecuencia los consejos que dan y están muy carentes de toda perspectiva bíblica. Necesitamos prepararnos en temas tan importantes como estos.
como los que estamos abordando en este campamento. Hermanas, necesitamos leer. Hay mucha ayuda, mucha literatura hoy en día al alcance de la mano. Hoy podemos tener infinidad de libros digitales que no nos cuestan ya nada. O sea, y dicen, ay, es que en el celular no, es que yo digital no, yo de papel sí, no. Y a veces es como el pretexto, ¿no? El pretexto para no leer, para no documentarnos. Es muy importante. Nuestra cultura no tiene ese hábito. Y ¿saben qué? No solo es por nosotros, también por nuestros hijos. Necesitamos cultivar el hábito de la lectura en nuestros hijos. Es muy importante, pero sobre todo de la palabra de Dios. Los tiempos que vivimos demandan que cada iglesia local tenga un grupo de personas especializadas y listas para atender a los quebrantados en su sexualidad. Hermanas, así como hay en la iglesia un ministerio que atiende niños, un ministerio que atiende jóvenes, un ministerio que atiende matrimonios, es necesario tener un ministerio que pueda ayudar a quebrantados sexuales, que puedan estar capacitados y que puedan trabajar en conjunto con todos los demás ministerios, con los de familia, con los de matrimonios, con los de niños, con los de jóvenes. Hay mucho que hacer en la capacitación de la iglesia ante los tiempos que estamos viviendo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. La iglesia restauradora es empoderada con el Espíritu de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos alrededor del mundo. Segunda de Corintios 2:4 dice, mi predicación fue con demostración del Espíritu y de poder. Hermanas, lo tenemos todo en Cristo para poder ser esa iglesia que transmite el poder de Dios a los demás. Y la primer forma en que nosotros podemos transmitir ese mensaje de poder, ya nos lo decía Oli, ese poder se tiene que ver en mi vida. Si los demás no ven ese poder transformador en mi vida, yo les puedo decir 1000 cosas a mis hijos, a los perdidos, pero me van a decir, ¿y tú? Yo no veo ese poder en tu vida, no sé de qué me estás hablando, o a lo mejor no lo digan, pero lo piensan. ¿Cómo puedo yo ser transformado si no veo ese poder en tu vida? Y vaya que si hay alguien que nos conoce, hermanas, es nuestros hijos y nuestro esposo. Ese poder tiene que ser visible al mundo a través de lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos y decidimos día tras día en nuestras vidas. Debemos hablar, hermanas, la sabiduría de Dios, porque ella es la que tiene el poder en sí misma para cambiar y transformar la vida de cualquier ser humano, por más lejos que se encuentre de Dios. Primera de Corintios también 16 ahí mismo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se imaginan qué cosas podría hacer Dios por medio nuestro teniendo la mente de Cristo? ¿Cuántas cosas no pudiéramos dar a este mundo, a las vidas más cercanas que Dios ha encargado a nuestro cuidado? Nuestras vidas deben ser ejemplos de ese poder transformador de Dios para que la gente crea que el cambio es posible. La iglesia restauradora también es una iglesia prevenida. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La iglesia, ahí me faltó un cachito. La iglesia se previene, es aquella que puede detectar, hermanas, áreas débiles que hay que atender en el núcleo más importante, que es la familia. Y tiene muy claro el diseño de Dios para la familia y lo enseña y lo transmite. La iglesia ha obviado esto y ya no lo enseña. Y hoy es muy necesario que la iglesia vuelva a retomar
el tema del diseño original de Dios para la familia, trabajar en esto, tener la certeza de que cada familia y cada miembro sabe cuál es ese diseño, y no solo lo sabe, lo transmite a su familia y a sus hijos. Con lo que, perdón que mencione tanto a Oli, con lo que Oli nos ha compartido podemos ver que la iglesia debe sumarse y ser la primera interesada en el bienestar de las familias que componen su iglesia, de enseñar cuál es el estilo de vida que Dios diseñó para cada una de estas familias. Mis amadas hermanas, la iglesia tiene mucho trabajo. A mí me encanta la palabra de Dios. Hay un ejemplo de lo que debemos hacer con una persona con atracción al mismo sexo. Esto va a ser muy rápido. Y que aparece en Lucas cuando Jesús habla acerca de la parábola del buen samaritano. Todos la conocemos, la parábola del buen samaritano, espero que sí. Cuando el hombre descendía de Jerusalén a Jericó, es atacado y queda medio muerto, viene un sacerdote, se pasa de largo, lo ve, y viene un levita, se pasa de largo, lo ve, pero viene un samaritano, ve al herido y dice que viéndole se acerca a él, da el primer paso. A veces estamos esperando que la gente llegue a la iglesia. No, mis hermanas, tenemos que dar el primer paso cuando hay necesidad. Acércate a la persona. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo que el sacerdote y el levita? Seguirnos de largo, así como que yo no vi nada, yo no supe nada, yo no me enteré. Híjoles, ese asunto está muy grave, mejor no digo nada, mejor así lo dejo. Dice que viéndole fue movido a misericordia, amó, tuvo misericordia, tuvo compasión, tuvo carga. El amor es una de las carencias más importantes en una persona con atracción al mismo sexo, mis hermanas, y es lo que Dios necesita mostrarles a través de cada una de nosotras. Vendó sus heridas, les echó vino y aceite. Me encanta este hecho del buen samaritano. ¿Saben por qué? Porque me habla de una persona que estaba preparada, llevaba lo necesario consigo para poder ayudar a la persona. Es como si el evento no lo hubiera agarrado por sorpresa. Parece como que él hubiera estado listo, ¿no? Ahorita cualquiera que llegue, yo aquí lo atiendo, yo veo qué hago, yo sé, vengo preparado con todo, ¿no? Y aparte tenía el corazón dispuesto porque dispuso de su cabalgadura, de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero. Debemos estar listas en todo momento. Le ponen su cabalgadura, lo lleva al mesón y cuida de él. Dio seguimiento a su salud, a la salud del herido hasta que estuvo, ¿cómo estuvo él? Sano, ya pudo caminar. Pudo salir a lo mejor por su propio pie de ese lugar. Y seguramente ese que cayó herido, con lo que hicieron con él, ¿qué creen que querría hacer después él? Replicar las mismas acciones con otras personas porque alguien tuvo misericordia de él. Dice, cuídamele y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. Invirtió en esa persona, hermanas. Necesitamos tomar el ejemplo de este buen samaritano para aplicarlo a la vida de los quebrantados sexuales. Cuánto amor prodigado en acciones, mostrando el corazón de Dios. ¿No les parece? Eso es lo que nuestro Dios desea que hagamos, amadas hermanas. Necesitamos ahora, hermanas, hablar rápidamente acerca de las causas de la atracción al mismo sexo para poder entender el contexto de este tipo de quebrantamiento y poder comprender por qué deben ser tratados como les acabo de mencionar. Cuando hablamos de atracción al mismo sexo, hermanas, lejos de imaginar perversión, quisiera que fuéramos más sensibles, hermanas,
que pudieran visualizar caras, rostros, historias personales con profunda soledad, desorientación, desarraigo, falta de amor y aceptación, y créanme, hermanas, con historias de profundo sufrimiento. ¿Cuáles son las raíces de la homosexualidad? Para empezar, definiremos qué es la homosexualidad. De homo, de homois, es igual, sexualidad, homois. Homosexual es una persona, hombre o mujer, que se siente atraído sexualmente por alguien de su mismo sexo. También lo podemos identificar como AMS, atracción al mismo sexo. Estamos muy acostumbrados a identificar la homosexualidad básicamente para referirnos solamente a hombres y el lesbianismo para mujeres, pero es correcto decir homosexualidad femenina o homosexualidad masculina. Como ya mencionamos, el homosexual no nace. Esto quiere decir que hay raíces, hay causas que lo provocan. La homosexualidad, mis hermanas, es un problema que ocurre durante las primeras etapas de desarrollo de un ser humano y casi siempre es el resultado de problemas en las relaciones familiares, en particular del padre con el hijo, de la madre con la hija. Algo que afecta mucho a la heterosexualidad sana es la ruptura con el padre del mismo sexo. Esto afecta tremendamente la identidad. Dice Robert Stoller, la masculinidad es un logro. Mis amadas hermanas, probablemente lo que voy a decir, a lo mejor algunas de ustedes ya lo conocen, pero es muy importante saberlo y mencionarlo. Dice en el desarrollo psicosexual del todo ser humano hay diferentes etapas, las cuales, si se dan de manera inadecuada, producen afectación en el desarrollo de la persona. Aunadas a eventos, circunstancias, heridas y abusos, pueden traer como consecuencia los problemas de homosexualidad. En cada etapa, hermanas, es necesario y es importante. Ya me distrajo el niño. Cada niño, hermanas, nace con necesidades básicas, todos. Amor. El ser humano nace con la necesidad de recibir y de dar amor, todos los seres humanos. De pertenencia, necesidad de pertenecer a un grupo de personas en donde sea amado, reconocido y aceptado. De seguridad, de sentirse protegido, cuidado, seguro. De valía, saberse valioso para las personas con las cuales él está creciendo. De aceptación básicamente en tres áreas. La primera, en su género, que sea aceptado como hombre y que sea aceptada la niña como mujer. En su apariencia física, necesita sentirse aceptada, no rechazada. Conozco un caso de una adolescente que me escribió una carta como de seis cuartillas diciéndome cómo la trataba su mamá y cómo la trataba su papá y cómo se sentía la niña. Que su mamá no la bajaba de jorobada, de regordetita, de un montón de calificativos, y la niña me decía: yo soy una marioneta para mi mamá, ella hace conmigo lo que ella quiere. La niña era consciente de lo que su mamá hacía, y al decir niña es una chica de 16 años, o sea, los hijos saben perfectamente cómo son tratados de parte de su mamá, de parte de su papá. Ella decía, y me acabo de enterar hace 2 o 3 semanas, que para ella y para su hermano, su papá está muerto, su papá no existe, y el papá vive, el papá los mantiene, el papá vive para trabajar, sale desde las 5 de la mañana y regresa hasta las 10 de la noche, y llega a las 10 de la noche para conectarse a la computadora y seguir trabajando. Los niños, bien, gracias, dice ella, esta chica, a veces voy en el taxi con mi papá, su papá es profesor y aparte es arquitecto y se encarga de algunos proyectos.
Dice, se encuentra una alumna de la escuela y en el taxi va, hable con ella, se baja la chica y yo empiezo a hacer plática con mi papá y mi papá ni me contesta. Y digo, ay, a lo mejor no me escuchó, y vuelvo a hablarle y vuelvo a decirle y sigue sin contestarme. Y a la tercera digo, ya no voy a hablar con él. Y ella acaba de decir hace 2, 3 semanas, para mí mi papá ya no existe. Y su hermano, lo mismo, para mí mi papá ya está muerto. Es como si ya no viviera. ¿Por qué? Porque estando la presencia del Padre, él no está ejerciendo el rol adecuado que debería tener para sus hijos. Entonces, esta niña es criticada en su apariencia física, le cuesta mucho aceptarse a sí misma, se ve a sí misma como se lo han descrito. En su potencial debe ser también aceptada la persona, en las habilidades que tiene, en las destrezas que tiene. Hay chicos muy valiosos y que hay padres que quisieran ver al hijo realizando lo que el propio padre o la propia madre no pudieron realizar en su juventud y quieren forzosamente que el hijo lo haga, pero no, y esto nubla su visión y no les permite ver las propias capacidades que tiene su hijo. Puede haber rechazo por su género, por el color de su piel, por su delgadez, por infinidad de factores. Un niño puede ser rechazado desde el vientre de su madre. Hoy ya sabemos desde antes si va a ser niño o va a ser niña. Y ya algunos papás dicen, ay, va a ser niña. Hace muchos años, cuando no había estos ultrasonidos para saber, cuando su servidora nació, mi papá dijo, es niña. Él quería un hombre. Toda mi vida fui rechazada. Mi padre jamás me abrazó, me besó, me dio una palabra de amor, de afirmación, nada, hasta el día de hoy. Yo sigo esperando el abrazo de mi papá. Pero yo tengo un padre que me ha aceptado, me ha amado y me ha abrazado desde que yo entregué mi vida a Cristo. Y eso ha venido a llenar ese vacío que yo necesitaba. Pero ¿cuántas de nosotras hemos vivido una historia similar donde papá no nos ha aceptado solo por haber sido mujeres? Después vino mi hermana y ¿qué creen que pasó? Lo mismo. Ella vivió la misma historia que yo. Pero nació mi hermano, hubo fiesta, hubo fiesta en casa. ¿Por qué? Porque había nacido el varón y fue el consentido de la familia. Por lo menos por papá, pero tampoco a él le dio abrazos, besos y todo esto. No voy a platicar la historia de mi familia, ¿verdad? Pero mi padre trae una historia de quebranto muy fuerte también, que en su momento no fue sanada y no fue atendida. Y esto lo trajo a la familia y lo trajo a los hijos. Dios hizo un diseño perfecto del ser humano, del matrimonio, de la familia, y la familia es la que debe nutrir cada una de estas necesidades. El ser humano necesita, como nos decía Oli, un papá y una mamá. Necesita el amor femenino, el amor masculino, el amor abnegado de mamá, el abrazo tierno, las palabras bonitas, pero también necesita la figura del varón, de protección, de seguridad, aquella que le pone retos, que le dice, vente, vamos a hacer unas luchitas y cuida no golpearlo ni pegarlo cuando esté chiquito. Pero le está forjando ese carácter. Recuerdo mucho a mi esposo luchando desde bien chiquito con mis 2 hijos y tengo videos, los grabé muchas veces. Los niños aventándole al papá y llegaban y le daban puñetazos. Que sus manitas, ¿qué podrían hacer, no? Pero a ellos les encantaba pelear con su papá y me acuerdo a mi esposo que con una mano agarraba a uno y le hacía así y yo viendo, ¿no? Por ahí grabando. Pero hermanas, esto necesitan nuestros varones, esto necesitan, esa figura masculina, este trato. Y a veces las mamás sobreprotegemos a los hijos y no me lo toques, no me le hagas, que no le haga, que no pase, ¿no? Les decía que a veces
El papá está ausente, se va desde la mañana hasta la noche, no está allí para cubrir necesidades, y hay quienes estando allí no lo hacen. El papá está más ocupado en muchas cosas. Hoy en día, con el asunto de que ahora papá y mamá salen a trabajar, ahora ya ni siquiera la mamá está en casa, ya ni siquiera la mamá está para suplir esas necesidades básicas. Y les digo una cosa, muchas madres no tienen necesidad de salir a trabajar, solo por el hecho de que quiero realizarme profesionalmente, y si no, ¿para qué estudié tantos años? Personalmente yo siempre le dije al Señor: Señor, el día que yo tenga hijos, yo renuncio a mi trabajo. Y Dios, de manera milagrosa, hermanas, ¿saben qué hizo? Hizo algo más que eso, mi hermana. Cuando yo dije, ya, hasta aquí, yo renuncié a mi trabajo, ¿y saben qué me dijo mi jefe? Raquel, vas a trabajar desde tu casa. Entonces, empecé home office, y estuve en home office como por 18 años, atendiendo a mis hijos en casa. Y otra cosa más, yo podía determinar a qué hora del día podía trabajar. Cuando nosotros ponemos las prioridades de Dios en nuestra vida, Dios endereza todo. Dios se encarga de alinear todas las cosas. Si creemos en un Dios de poder y en un Dios que es capaz de darme, de suplirme, de hacer, haciendo yo lo que Dios me ha pedido que haga, hermanas, Dios es sorprendente, es maravilloso, pero no lo hemos probado, solo lo tenemos aquí, no lo estamos viviendo en nuestra vida día tras día. Si los padres no cubren adecuadamente, hermanas, estas necesidades, en la medida que el niño va creciendo, en cada etapa de su desarrollo, él puede empezar a percibirse de maneras inadecuadas. Si el niño va creciendo y está teniendo un trato hostil, un trato de rechazo, de maltrato, de humillación, de agresividad verbal, de gritos, de insultos, incluso de golpes, si el padre trata de la misma forma también a la madre, el niño se va a empezar a aislar, se va a sentir agredido, se va a alejar herido por el padre o por la madre, y va a empezar a sacar conclusiones equivocadas de sí mismo. Y él puede empezar a decir, si eso significa ser hombre, yo no quiero ser hombre. Yo no deseo ser como mi papá. Conocí el caso de una chica hace varios años que su papá era borracho, una familia muy cercana que yo quise mucho, bueno, la quiero. Ella, al ver su día a día, su papá, cómo trataba a su mamá, ella terminó diciéndome: ¿yo casarme con un hombre para qué? ¿Para que me trate así y así y así y así y así y así? Nunca. Yo no voy a dejar nunca que uno me maltrate. ¿Y saben qué? Yo no sabía que ella llevaba una vida homosexual. Pero cuando ella me dijo eso, dije, ahora me lo explico todo. Yo veía como lucecitas, ¿no? Pero cuando ella me dijo eso, dije, ya, ahora entiendo. Y conociendo el trasfondo de la familia, si a esto le sumamos, mis amadas hermanas, que el niño pudiera tener un físico frágil, que no tenga habilidades atléticas que la mayoría de los papás quieren, que juegue fútbol americano, que le vaya a la América. No, ¿verdad, Uli? A la América, ¿no? Que le vaya al Pumas, a los Pumas. Que a lo mejor el niño no tiene mucha coordinación, que a lo mejor tiene una enfermedad crónica, algo que le dificulte o no le permita realizar ciertas actividades. El niño puede empezar a recibir burlas, hostigamiento, puede empezar a ser etiquetado. Y hermanas, esto puede empezar desde el mismo hogar entre hermanos. Es que tú no sabes hacer esto, es que tú aquello, es que… Los mismos padres pueden estar haciendo esto.
Y el niño empieza a creer lo que le están diciendo que él es. La familia debería contrarrestar todo esto. Sin embargo, muchas veces la familia es la que está fomentando esto en el niño. Él no se sentirá identificado con sus coetáneos, que lo deben de afirmar o reafirmar. Le va a costar mucho trabajo hacer relaciones. Ayer les comentaba que mi esposo llegó al punto de que le daba miedo y no sabía cómo entablar relaciones con las demás personas, con los demás niños. Se sentirá carente de pertenencia y de afirmación. Muchas veces se le dice al niño, tú eres un debilucho, y las palabras lo empiezan a confundir, y empiezan a confundir, hermanas, su identidad de género. Y las mamás a veces, si ayudas a tu papá a arreglar el auto, te vas a ensuciar, mejor vente, ayúdame aquí a lavar trastes o vamos a hornear algo. Y el niño, ay sí mami, porque es más difícil arreglar el auto que amasar tantita masa, ¿no? No le quiten esa oportunidad a sus hijos. Déjenlos que estén con sus papás. ¿Quién le ha dicho a su hijo, me rindo, tú no vales la pena, ya no puedo contigo? Los hemos escuchado. Si tú no lo has dicho, a lo mejor lo has escuchado a alguien decirlo. O también está el papá, que como en mi caso, nunca me ha dicho nada. Nunca dijo nada. No es expresivo ni verbal, y mucho menos físicamente. Y se empieza a crear una barrera entre el padre y el hijo. Aparte de todo esto, les comparto, mi papá fue muy agresivo con nosotros. Él nos disciplinaba. Yo recuerdo noches, días, tardes en las que él me castigaba estando hincada en el suelo. Me ponía un tabique en cada mano, y ahí tenía que estar yo por horas. Y si las bajaba me decía, levanta las manos. Levantaba las manos. ¿Y qué creen? Se iba a la cama y yo seguía ahí. Todas esas horas yo me la pasaba diciendo, a ver Raquel, le vas a decir, papito ya perdóname, papito ya perdóname, papito no lo vuelvo a hacer, papito ya perdóname, papito ya no lo vuelvo a hacer. Horas y horas repitiéndome eso, hasta que me daba el valor para decirle esa frase. A la mitad de la noche. Y él me decía, ya levántate. Ya me levantaba y me iba a la cama. Y como esas cosas, muchas otras cosas. Hermanas, es importante que nosotros seamos conscientes de las necesidades que tienen nuestros hijos y de todo lo que tenemos que cubrir en su interior. El papel que Dios nos ha otorgado para formar la vida a nuestros hijos, para tocar esa vida, supliendo y nutriendo cada una de esas necesidades. El niño, hermanas, puede tener un temperamento diferente que no encaje con el prototipo de la sociedad, con ese prototipo que la sociedad ha diseñado del típico macho mexicano, ¿no? Cuidemos de no etiquetar a nadie, de decirle mariquita, gay. Le preguntaba yo a mi hijo, ayer antier, le dije, pues para ponerlo aquí, anotarlo. Oye, ¿cómo se dicen ahora entre ustedes los chavos para esto y esto y aquello? Me dijo unas palabras muy fuertes, le dije, no hijo, no las puedo poner. ¿Cómo entre ellos ahora se etiquetan? Entre los jóvenes, entre los adolescentes. Cuando nosotros escuchamos que nuestros propios hijos puedan estar haciendo esto, detengámoslos. Digámosles cómo debe ser tratada una persona. El niño en su desarrollo entre los 7 y los 11 años empieza a creer todo lo que le hemos repetido. Ya me pasé. Y la percepción, deme unos 5 minutos más. Empieza a creer todo lo que le hemos dicho. Y la percepción de él empieza a ser reiterada.
El niño, hermanas, entre los 7 y los 11 empieza a relacionarse de manera afectiva en la identificación con sus coetáneos y va a empezar a buscar el contacto visual y físico con el niño. Si ha tenido la ausencia de este afecto y este toque físico de la figura masculina, va a empezar a llenar esta necesidad buscando el abrazo de otro niño. O va a buscar figuras masculinas sustitutorias, como un tío, un abuelo, no sé. Pero en esta búsqueda puede correr el riesgo de ser abusado, porque muchos niños han sido abusados por el hecho de que quieren sentir ese abrazo que nunca tuvieron con un tío y a lo mejor el tío los abusa. Pero ellos no están buscando otra cosa más que ¿qué? Amor. El amor que nunca se les dio, la aceptación que nunca tuvieron. Así que en ausencia del padre ellos empiezan a buscar, y a veces puede ser incluso con el hermano mayor, y aún los hermanos mayores pueden afectar a sus hermanos. Ay, hazte para allá, pareces mariquita, ¿cómo crees que nos vamos a estar abrazando? ¿No es cierto? O por un primo, o por el maestro de escuela dominical, o por otra persona. Las deficiencias y carencias en las etapas anteriores, la falta de amor del padre en esta etapa van a irse acrecentando y formando en el niño una especie de confusión sexual. Si le regresas tantito, ahorita todavía está… Ahí, gracias. ¿Otra antes? Ahí, gracias. El niño empieza a decir, soy niño, pero me gusta abrazar a los niños. Buscará abrazar a los niños por el vacío que tiene sin poder comprender lo que le está pasando. Se sentirá identificado con ellos y atraído hacia ellos, no porque esté buscando una relación sexual. Lo único que está buscando es ese amor, el amor que le ha hecho falta, hermanas, por 11, 12, 13, 14 años. Tiene un vacío, eso es todo. Y en esta búsqueda de sentirse amado por la figura masculina, el niño empieza a ser mal interpretado. Y la mayoría de sus amiguitos lo rechazan y nuevamente vienen las etiquetas. ¿Pero qué creen, hermanas? Cuando llega la edad de los 12 a los 15 años, que empieza la adolescencia, todas las cosas que no se hicieron de manera adecuada, emergen y explotan en esta etapa. Dado que el niño no es muy consciente a partir de qué edad es que empezó a sentirse atraído hacia la figura masculina, por eso muchos homosexuales afirman, yo nací así, no sé desde cuándo me siento atraído por los hombres o por las mujeres, porque no pueden identificarlo, no pueden distinguirlo por todo este proceso que han estado ellos viviendo. Y en parte ellos tienen razón, porque desde la edad temprana, desde sus primeros años de vida se han sentido rechazados, desde que eran bebés no han sido amados, ni aceptados, ni valorados, ni han tenido ese lugar seguro para ellos, ni ese tiempo. Y entonces es que empieza la búsqueda del amor. Claro está que no sabe y no puede identificar esta parte. ¿Desde cuándo se siente así? Eso no quiere decir que él haya nacido así. En esta etapa de la adolescencia hay un despertamiento sexual. Imagínense todo lo que experimenta un chico cuando sus hormonas están todas locas trabajando, y aparte esa confusión que ya él trae una mayor confusión al niño. Pero ya está, ¿saben qué? Muy consciente de esa atracción que empieza a sentir hacia las personas de su mismo sexo. Y no sabe por qué. Y muchos de ellos no tienen la libertad de decirle a alguien, tengo este problema, me está pasando esto, para empezar, bueno, ya medio tarde, ayudarle. Y empiezan a buscar ayuda, pero ¿saben en dónde? En las redes, en otros lugares, o con personas que están igualmente confundidas que ellos, y entonces caen en las garras de los homosexuales. Ahora sí, en esta etapa de la adolescencia es donde esto que le está experimentando es cada vez más fuerte, y esta confusión de identidad llega plenamente a su vida y se puede agravar si es que el niño sufre abuso sexual.
El abuso sexual, hermanas, se efectúa cuando una persona de la misma edad o mayor lo obliga a tener contacto a través de caricias, besos, tocamientos, ver, escuchar pornografía o exhibir los genitales o cualquier comportamiento de tipo sexual. No es solamente cuestiones físicas. Parte de la hipersexualización de los niños y parte de algo que no se debe hacer, hermanas, con un niño, con un bebé, es besarlo en la boca. Hay papás que besan en la boca a sus hijos, aún teniendo 10, 11 años, y los niños, hay niños que dicen, mi papá qué onda, ¿no? Mi mamá qué onda. Eso no es correcto ni adecuado. No todos los niños que han sido abusados son homosexuales. No todos los que no tuvieron un padre son homosexuales. Los factores que contribuyen a la homosexualidad: baja autoestima, se percibe no amado, relación matrimonial disfuncional, no hay una estabilidad espiritual y emocional en el matrimonio, la relación entre los padres no es correcta, entre los hijos, la pornografía, rechazo, permisividad social. Hoy la sociedad les dice adelante, tú tienes el permiso de hacer todo lo que tú quieras. El abuso sexual, no actuar de los padres ante indicios de homosexualidad. Hemos visto mucho este tipo de situaciones también. La que sigue, por favor. Mis hermanas, todos estos son factores que favorecen la homosexualidad. Cuando una persona ha llegado a una vida homosexual es porque muchos de estos factores coincidieron. La homosexualidad no se elige. La mayoría se encuentran desconcertados enfrentando algo que ni siquiera entienden. La homosexualidad es el resultado de una serie de elementos y experiencias, vivencias que se han dado a lo largo de una vida de un ser humano que nunca las pidió vivir, que hubiera deseado que no pasaran nunca en su vida, que seguramente si pudiera cambiarlas, las cambiaría. ¿Quién elegiría, hermanas, conscientemente el camino que le va a llevar lejos de su familia, al rechazo, a un desprecio de la mayor parte del mundo heterosexual, a la exposición de enfermedades de transmisión sexual? Yo creo que nadie. La identidad sexual, hermanas, se construye día a día, principalmente en familia y en relación con el Padre. Este es un breve panorama del complicado proceso del desarrollo hacia la homosexualidad, donde intervienen múltiples factores que se confabulan desde la más tierna infancia y que al final de una larga transición pueden conducir a una persona asumiendo dicha identidad. La comprensión clara de todo esto, mis amadas hermanas, así como las causas que llevan a una persona al punto de tener confusión de identidad y experimentar la atracción al mismo sexo, es lo que nos va a permitir entender en lo profundo de nuestros corazones la forma en que debemos tratar a las personas con quebranto sexual. Cuando podemos comprender el camino tan difícil, duro, doloroso, con tantas carencias de años de sufrimiento, de silencio, que han transitado, todo aquello que han tenido que enfrentar, nuestros corazones no pueden hacer otra cosa más que volcarse en amor hacia ellos. Mis amadas hermanas, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, seremos instrumentos útiles en las manos de Dios. Mis amadas hermanas, ¿cómo vemos estos rostros ahora? ¿Los vemos de manera diferente? ¿Ha cambiado su percepción de ellos? A la luz de esto, hermanas, ¿crees como parte de la Iglesia de Cristo estar lista para ayudar no solo a personas con atracción al mismo sexo, sino a cualquier tipo de persona con necesidad o quebrantamiento en su vida? Mis amadas hermanas, inclinen su cabeza. Vamos a orar.